Ahí sí. Uy, parece que no vamos a tener tanto quórum hoy día, somos más poquitos. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a la clase. Quería partir comentándoles algunas cosas que son más logísticas. Les dejé en Classroom a todos los cursos que yo les hago clase las notas actualizadas en una planilla, ¿ya? Tanto de electivo como de la asignatura común, ¿ya? Así que revísenlas, revisen que esté todo ok. Cualquier duda que tengan con respecto a las notas y esas cosas, por favor me van avisando. Espérenme un poquito. Perdón, es que estoy en el colegio y había un poquito de ruido ambiente, así que cerré la puerta. Eh, entonces, importante chiquillos y chiquillas, porfa revisen las planillas con las notas. Si tienen alguna me contactan directamente a través de WhatsApp, ya para que lo vayamos solucionando. Espero que de alguna manera se hayan resuelto como todas las dudas y las inquietudes que había con respecto a las notas. Lo que sí quiero mencionarles, sobre todo a los cuartos medios, las notas que año de prueba de transición, yo puse solo las notas que tenía hasta el momento en que habíamos dado como revisión de prueba de transición. Quienes lo mandaron después, todavía no está su nota, pero dentro de la próxima semana lo voy a tener. Ya porque tengo que revisar de nuevo esos ensayos para darles puntaje y también así darles su nota. ¿Ya? Eso en primer lugar, con respecto a notas, por favor revisen las planillas y revisen que esté todo ok. Y vayan poniéndose al día también, chiquillos y chiquillas, porque las clases finalizan acá el día 4 de diciembre, entonces no nos queda tanto tiempo. ¿Ya? Así que estamos un poco contra el tiempo y les solicitaría que por favor se vayan poniendo al día con el material que deban. ¿Ya? Cualquier duda también con respecto a eso, no duden en contactarse directamente con los profesores y las profesoras. Aparte también quería informarles, a ver, cualquier duda que tengan y sobre todo quienes están en cuarto medio, ya a puertas de salir, sabiendo que esta es una etapa bien compleja que tiene varias inquietudes y también varias solicitudes de nuestra parte, porque van a tener que empezar a llenar papeles que van a tener que ver con, por ejemplo, el registro socioeconómico para postular a becas o quienes están haciendo admisiones especiales o quienes necesitan un poquito de orientación vocacional con respecto a las posibilidades que tienen para estudiar en ciertas universidades y ciertas carreras, por favor, no duden en contactarse con nosotros. ¿Ya? Yo vengo al colegio todos los días, menos los miércoles. Así que si necesitan tener una reunión o ayuda con algo en específico, no hay ningún problema, me pueden contactar. Yo les solicitaría así que me avisaran antes, un día antes al menos, para yo poder tener el tiempo de atenderles, ¿ya? No, y que no me vaya a chocar con alguna clase o con alguna reunión eh, o alguna actividad en sí, ¿ya? Solo para, para asegurarme de poder atenderles, ¿ya? Pero no duden de poder acercarse acá a nosotros, porque sabemos también que quizás van a requerir también de mucha ayuda, ¿ya? Me preguntan por acá interno y necesitan alguna duda, me las pueden ir dejando también en el chat, ¿ya? Eh, eso, alguna duda que tengan con respecto a temas logísticos, también me los pueden comentar ahora. Y si no, ya vamos partiendo con nuestra clase de prueba de transición. Recordemos que hoy día vamos a revisar estos conceptos claves de los cuales tanto hemos hablado y también vamos a hablar un poquito de los temarios, pero ya con un orden que está mucho más dado por el DEMRE. ¿Ya? Uf, a ver, si se equivocó con... Si alguien se equivoca, chiquillos, con los datos del FUAS, tiene que escribirles a estas personas del FUAS, ¿ya? Debe salir ahí algún correo mencionando eso, ¿ya? Para poder rectificar la información. Si los enviaron, yo creo que debe haber todavía alguna manera de poder rectificar información. ¿Ya? No debería haber tanto problema con eso. Por eso tienen que comunicar directamente con las personas que son del FUAS, ya para que les puedan solucionar ahí esas dudas y
les indiquen cómo tienen que solucionar esas cosas, ¿ya? Por eso les digo, si necesitan ayuda con cómo llenar el formulario de postulación a becas y a créditos, pídanos ayuda a nosotros, no hay ningún problema con eso, ¿ya? ¿Cómo funcionan las notas de los ensayos? Las notas de los ensayos, chiquillos y chiquillas, acuérdense, yo se las dejo también explicitadas en las instrucciones. Las directrices que yo les había dado era que con nota mínima va a ser un 5, ¿cierto? Y tienen, a ver, va a ser de la siguiente manera. Si tienen más de 600 puntos en el ensayo, tienen un 7, ¿ya? De ahí hacia abajo vamos descontando 10 puntos por cada, o sea, una décima, perdón, por cada 10 puntos menos. ¿Ya? Entonces, es decir, si yo tengo 600 puntos, tengo un 7. Si yo tengo 590, me saco un 6,9. Si saco 470 puntos, por ejemplo, tendría un 5,7. Si saco 400 puntos, tengo un 5. Pero si saco 300 puntos, también tendría un 5 porque habíamos estipulado que el 5 iba a ser la nota mínima por todo el esfuerzo también que conllevaba hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces, nota mínima 5, sobre 600, tenemos un 7, si nos vamos bajando una décima cada 10 puntos menos. Son las notas de lenguaje. Chiquillos, si ustedes revisan la planilla, en la parte de arriba, en el segundo semestre ya no aparecen guías, sino que dice ensayo general, ensayo general 2, y el 3 y el 4, ¿ya? Que son los que nosotros vamos a tener en lenguaje. ¿Ya? Entonces ahí yo les puse las notas de los ensayos, no hay otras notas. ¿Ya? Se agregan en lenguaje, pero en el segundo semestre, porque las notas de primer semestre eran las de las guías. ¿Ya? Entonces, segundo semestre, las notas de nosotros en lenguaje son las notas de ensayo. Creo que ahí respondo la duda, Italia. Espero que sí. Ya. Súper. Ya. Vamos entonces ahora con nuestra clase. ¿Ya? Vamos a ir a compartir por acá. Ya. Ya. Si ustedes miran acá, chiquillos y chiquillas, tenemos acá un gran temario. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar esto porque finalmente nos dice qué es lo que nos van a preguntar, qué es lo que necesitamos saber y qué es el contenido que nosotros necesitamos dominar para tener un buen resultado en esta prueba de competencias lectoras. ¿Cierto? Acá dice que es la prueba de competencias lectoras 2021, pero se refiere a 2020 y 2021. Ya recordemos que son solo estos 2 años donde se va a estar haciendo esta prueba de transición. ¿Ya? Importante entonces siempre que podamos diferenciar los textos literarios de no literarios, ¿cierto? Y eso lo hemos hablado hasta el cansancio. Así se va a separar siempre y necesitamos manejar esos contenidos. También evaluar el texto dependiendo a su clasificación, ¿ya? Porque es muy distinto revisar un texto literario de un texto no literario. Dentro de los textos literarios nosotros vamos a encontrar las narraciones que van a ser los principales textos literarios que nosotros vamos a ver en la prueba de transición. Y dentro de este género, este gran género, ¿cierto? Que yo creo que nos va a salir el gran grueso de textos en la prueba de transición, van a ser textos narrativos. Suele ser así. Y sale un texto dramático o un texto poético. Ya ahí suele ser que eligen uno de los dos y no que salgan los dos. Más una infografía y 1 o 2 textos informativos. Unos 2 textos informativos y uno de opinión. Una cosa así. Pero el grueso, la mayor cantidad de textos que van a aparecer en la prueba de transición van a ser textos narrativos. Suele ser así. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que conocer nosotros dentro de esta información? Van a ser los conflictos de la historia. ¿Ya? ¿Cuál es el conflicto? Yo tengo que saber identificar el conflicto de un relato. ¿Qué es lo que pasa con los personajes y cuál es su punto de mayor tensión también en el relato, que va a ser el clímax de una narración, que también existe el clímax en el texto narrativo. ¿Ya? Pensemos que en toda historia siempre tiene que existir un clímax. Cuando nosotros conocemos el clímax, también vamos a poder conocer el conflicto. ¿Qué es lo que hay detrás de esa tensión? ¿Ya? Todo ese conflicto
en el cual se están viendo inmiscuidos los personajes de un relato. Súper importante entonces que manejemos ese término, ¿ya? Las relaciones entre personajes también y sus acciones, sus motivaciones, convicciones y los dilemas que van a enfrentar, ¿ya? ¿Qué dicen, cómo son y qué se dice de ellos? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda también a tener un perfil de los personajes. ¿Ya? Esperen acá que vienen algunos compañeros. Ahí. Nos va a decir de cómo son los personajes. Yo tengo que conocer a los personajes dentro de un relato para poder caracterizarlos bien. Tengo que saber cómo reaccionaría ese personaje frente a determinada situación. Y en los textos narrativos, normalmente uno pudiese conocer esa información, ¿ya? Porque son más extensos y alcanzan un desarrollo que permite saber ciertas características tanto físicas como psicológicas y sociales de los personajes, ¿ya? También nos vamos a preguntar cuál es la relación de un fragmento de la obra con el total, y eso es crucial para esta prueba, ¿ya? Nosotros podemos entender, por ejemplo, cuando se nos pregunta cuál es la función que va a cumplir, por ejemplo, un párrafo dentro de la globalidad de un texto. Entonces, a mí me pueden preguntar de repente, ¿qué pasa con tal personaje en el párrafo 5 en relación al texto en general? Que saber establecer esas relaciones, ¿ya? Tengo que saber de qué se trata el texto y tengo que saber qué tema o qué cosa sucede en el párrafo que a mí me indica, para así poder establecer la relación entre ambas partes y no equivocarme al momento de responder. Responder siempre, siempre en relación a lo que se me pregunta. Eso es muy importante. Si me preguntan por el tema de algo, en tal párrafo yo tengo que responder por ese párrafo y no por otro, ¿ya? Entonces ahí, muy importante siempre la atención. También, chiquillos y chiquillas, la influencia de la visión del narrador en el texto, ¿ya? Es importante conocer el tipo de narrador, por ejemplo, aunque nunca nos van a preguntar eso, creo yo. Antiguamente había una prueba, la PSU tenía pruebas de contenido, ¿cierto? Y ahí se de repente alguna vez un tipo de narrador y cuál era su nivel de focalización, ¿ya? Pero en este caso nos importa mucho más cuál es la visión del narrador en el relato. ¿Por qué? Porque a la prueba de competencias lectoras, chiquillos y chiquillas, le interesan mucho más el desarrollo o las habilidades que nosotros tenemos para comprender un texto por sobre el contenido que nosotros manejamos al momento de enfrentarnos a un texto. No necesitamos la información previa, sino que necesitamos la habilidad de poder comprender un texto. Y eso va a ser clave, ¿ya? Símbolos, tópicos literarios y características de personajes. También van a ser muy importantes. Como por ejemplo, saber cuáles son los estereotipos de personajes en un texto. ¿A qué se refiere el pícaro? ¿A qué se refiere el avaro? ¿Cuál es el seductor? La madrastra, etcétera, como se pone acá en esta diapositiva, ¿ya? También el modo en cómo se van a presentar creencias, prejuicios y estereotipos, ¿ya? Cómo se configura entonces la forma de pensar y de actuar de los personajes dentro de un relato, ¿ya? El efecto también que se produce por los recursos literarios para el sentido global del texto, ¿ya? Van a haber distintos recursos literarios que se van a utilizar, como por ejemplo eh, el traslado en el tiempo también de personajes, ¿cierto? Recordemos que van a existir algo que se llaman anacronías, ¿cierto? Que de repente nosotros vamos a poder estar contando algo en un contexto presente y de repente los personajes viajan hacia un pasado o tienen visiones o premoniciones acerca del futuro, ¿ya? Entonces, estos literarios también nosotros tenemos que darles valor y ver cuál es el efecto que producen, porque también nos pueden preguntar por ello. Eso con respecto a las narraciones. Con respecto a obras dramáticas, vamos a tener que conocer cosas que van a ser bien similares, pero vamos a tener que, en general, en vez de, para no revisar como todos estos puntos, ¿cierto? Tenemos que tener súper claro, chiquillos y chiquillas, que las obras dramáticas se van a diferenciar principalmente de las demás
porque van a estar escritas en forma de diálogo y van a estar dadas todas las indicaciones para que este texto que nos va a salir presentado se pudiese llevar a una representación escénica, ¿cierto? Que sea presentado ante un escenario. ¿Ya? Vamos a tener entonces también un conflicto dramático, vamos a tener un clímax, vamos a tener personajes principales y secundarios, escenas y actos, ¿cierto? Pero esas cosas no nos van a importar tanto para fines de la prueba de transición, porque recordemos que no nos interesa tanto el contenido, sino que las habilidades de poder comprender los textos. ¿Y a qué se refiere? ¿Ya? No nos interesa tanto, por ejemplo, diferenciar una escena de un acto, porque eso son otras cosas, ¿ya? Y apuntan mucho más hacia el contenido. A grandes rasgos, sí, chiquillos y chiquillos, recordemos que los actos, por ejemplo, siempre van a estar marcados por el cambio de escenario o porque el cambio abrupto de situación de los personajes. En cambio, las escenas son mucho más cortitas y solo van a estar marcadas por la entrada y salida de los personajes de la escena. ¿Ya? Cualquier vez que entre o salga un personaje, se cambia la escena de una obra de teatro. ¿Ya? También va a estar lleno de simbolismos, una obra de teatro, y va a crear una atmósfera de la obra que va a estar dada también por las acotaciones que va a ir dando el dramaturgo para que quienes personifiquen a los personajes puedan hacerlo de la manera idónea para representar aquello que es el fin también del dramaturgo. Luego, con el tiempo, uno también se puede apropiar de eso, resignificarlo y hacer nuevas representaciones, pero las indicaciones en sí se van dando para poder hacer una buena representación escénica que sea acorde a lo que se pretende transmitir. ¿Ya? Eso, hasta ahora, chiquillos y chiquillas. ¿Algo que me quieran mencionar? ¿Alguna duda que me quieran señalar? Por favor, lo pueden hacer a través del chat. Esta clase, chiquillos y chiquillas, quizás va a ser un poquito más expositiva que las demás, porque va a tener esta finalidad de poder explicarles más o menos qué es lo que necesitan saber, y luego vamos a pasar también a ver estos conceptos claves y a qué se van a referir cada uno de ellos. Pero eso, quiero preguntarles también, porque para no hacer esto tan monótono, si tienen alguna duda, algo que me quieran indicar con respecto a estos dos tipos de textos que hemos visto recién. ¿No? Ya. Atentos y atentas, sí, chiquillos y chiquillas, y de verdad, cualquier duda que les vaya surgiendo con respecto a esto, me pueden ir escribiendo en el chat, ¿ya? O pueden abrir su micrófono también e ir interactuando. También entonces vamos a tener textos que no van a ser literarios y tenemos que saber identificarlos. Siempre, siempre, chiquillos. ¿Por qué? Porque es muy distinto cómo nosotros tenemos que evaluar un texto literario de uno no literario. Y voy a insistir siempre en eso, yo creo que lo he dicho desde el principio de año, pero es que de verdad es muy importante, nos confundimos un poco con eso. Cuando nosotros logramos diferenciar bien los tipos de texto, yo creo que aquí ya muchos y muchas lo están logrando, se nos abre un poco toda la puerta a poder comprender de buena manera un texto y poder analizarlo de manera correcta. ¿Ya? Textos no literarios, entonces, vamos a tener principalmente con finalidades expositivas o otros con finalidades argumentativas. ¿Ya? El texto expositivo, entonces, principalmente nos va a entregar información y nos va solamente a informar y nunca nos va a entregar opiniones. ¿Ya? En cambio, el texto argumentativo nos va a entregar opiniones casi en todo lo largo y ancho de su texto. ¿Ya? Estos textos, chiquillos y chiquillas, siempre van a tener una tesis, ya que es una idea que van a defender, que se va a presentar en un inicio y que yo también tengo que saber entenderla. Recordemos siempre, chiquillos y chiquillas, que nunca nos va a aparecer una tesis de manera explícita. Nunca nos van a decir la tesis es dos puntos tal cosa. Yo tengo que poder entenderla dentro y desprenderla dentro del primer y segundo párrafo. Más allá de los dos primeros párrafos no se va a encontrar jamás la tesis, porque un texto argumentativo o un texto expositivo se va a tratar siempre de
de finalmente exponer o argumentar aquella idea que se planteó en un principio. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un texto que me está planteando alguna cosa en específico, ¿cierto? Me está planteando alguna idea, yo tengo que saber desprender esa idea que me está diciendo, cuál es la opinión también al respecto, para poder luego comprender que todo lo que sigue después en el texto es puro defender esa idea que se presentó en un principio. ¿Ya? Yo estoy seguro, y prácticamente de verdad muy seguro, que más de alguna pregunta, aunque sea una, señalando en donde van a tener que señalar la tesis de algún texto. Entonces tenemos que saber comprenderlas, ¿ya? Y puede ser que el próximo viernes, por ejemplo, lo destinemos a comprender las tesis de algunos textos en específico, ¿ya? Pero para poder ir dándole también más contexto a todo esto, es súper importante que vayamos revisando cuáles son las diferencias de estos tipos de textos. También van a haber distintos recursos emocionales que los autores y las autoras van a utilizar para persuadir o para convencer al lector de la idea que están presentando. ¿Ya? Recordemos que persuadir y disuadir son cosas muy distintas y eso no se les puede olvidar tampoco. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre persuadir y disuadir? Cuando hablamos de argumentación, tenemos que tener clara la diferencia de eso. ¿Cuál es la diferencia entonces que nosotros podríamos encontrar en estos conceptos? Me podrían responder en el chat. Persuadir y disuadir. Ya. Aquí ya me van llegando alguna respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe la diferencia entre persuadir y disuadir? Si no, la vamos explicando. ¿Nadie? Ya. A ver. Persuadir y disuadir, chiquillos, van a ser grandes conceptos que nosotros vamos a utilizar en la argumentación. Son clave. ¿Por qué? Porque persuadir es cuando, ya aquí me están diciendo, ¿eh? Persuadir, cuando es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Muy ahí el diccionario está clave, ¿cierto? Así es. Cuando nosotros persuadimos a alguien, tratamos de convencerlo para que haga algo o para que crea algo. Cuando disuadimos a alguien, lo tratamos de inducir o de convencer eh, para que no haga algo o no crea en algo. ¿Ya? Muy distinto entonces persuadir de disuadir. No se pueden, no se pueden confundir con esos términos. ¿Ya? Persuadir entonces cuando yo quiero convencer a alguien para que haga algo. En cambio, cuando yo hablo de disuasión, yo quiero que alguien no haga algo o no crea en algo. ¿Ya? Muy distinto uno de otro. Que no se les olvide. Bueno, en sí también va a ser súper importante que entendamos y comprendamos también la manera en que se organizan los textos argumentativos, ¿ya? Y también las intenciones explícitas e implícitas, entendiendo siempre que lo explícito es aquello que aparece textual en el texto, valga la redundancia, y aquello que es implícito es aquello que yo puedo deducir, aquellas ideas que yo puedo desprender a partir de mi lectura, y que yo jamás voy a encontrar de manera explícita en el texto. ¿Ya? También tenemos que entender que los textos que son argumentativos en sí van a presentar una ideología, una creencia o un punto de vista. Siempre. ¿Qué es algo? Es lo que nos van a estar señalando los textos argumentativos, sobre todo. ¿Ya? Exacto, lo que dice Lucas acá en el chat, súper bien.
Persuadir es convencer para hacer algo y disuadir es convencer para que no se haga algo. Tan simple como eso. Y saber esos conceptos, chiquillos y chiquillas, le pueden aclarar muchas cosas al enfrentarse a alguna pregunta, ¿ya? Porque es muy distinto cuando les preguntan por cómo nos quiere persuadir, por ejemplo, el autor de un texto, que qué finalidad utiliza o qué hace para disuadirnos, porque puede utilizar distintos, estos dos elementos en un mismo texto. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver entonces? Las preguntas de vocabulario, ¿cierto? Y bueno, ahí eso lo hemos estado trabajando. ¿Ya? Súper importante que el vocabulario se va a referir al sentido que van a adquirir las palabras seleccionadas, pero siempre en su contexto. ¿Ya? Se supone o debiese ser que yo no debería saber como la definición exacta de una palabra para yo poder comprenderla, sino que yo puedo desprender su sentido a partir de lo que yo estoy leyendo. ¿Ya? Entonces, de repente se toman palabras que son un poquito más complejas, pero que se pueden entender a partir de la lectura. ¿A qué es lo que se refiere? Como, como recomendación, yo les diría que en vocabulario contextual, chiquillos y chiquillas, siempre tienen que pensar cómo utilizarían ustedes esa palabra si ustedes mismos o mismas tuviesen que decirla en algún contexto. ¿Hacia qué se referiría? ¿Ya? Y de esa manera van a encontrar de forma mucho más sencilla cuál es la palabra por la cual la podríamos reemplazar sin alterar el sentido del texto, ¿ya? Ni local ni global. También entonces es importante el sentido de las palabras a partir de una sustitución léxica que va a ser posible según el contexto. Nunca, chiquillos, las palabras van a ser iguales, nunca vamos a poder decir que hay dos palabras que sean exactamente lo mismo, nunca va a ser así, pero sí hay palabras que nos ayudan de repente a darle eh, como mayor flexibilidad a los textos, también a que sean más de fácil comprensión, ¿cierto? Y que no se repitan siempre las mismas palabras. Entonces vamos utilizando palabras que funcionan más o menos igual en el contexto. Nunca las palabras van a ser iguales porque por algo existen palabras distintas para señalar algo, pero súper importante ahí, entonces, que nosotros evaluemos el contexto utilizando. Por eso se llama vocabulario contextual. Perdón. ¿Cómo nos preparamos entonces? Chiquillos y chiquillas, vamos a tener claves para la preparación de esta prueba ¿ya? De transición. Y vamos a tener 4 claves que van a ser muy importantes. Diagnostica. Que diagnostiquen ustedes cómo están, cuánto es el puntaje que necesitan, cuántas preguntas correctas necesitan tener para alcanzar el puntaje que ustedes necesitan. ¿Ya? Para alcanzar la meta que ustedes mismos y mismas se propongan. ¿Ya? Entonces, hacer ensayos, chiquillos y chiquillas, y calcular su puntaje, calcular la diferencia con el puntaje que necesitan, va a ser fundamental, porque así saben cuánto puntaje tienen que subir en este último tiempo, ¿cierto? Eh, y les ayuda también a saber más o menos cómo van y cómo están. ¿Ya? Y también, sobre todo, chiquillos y chiquillas, les va a ayudar a conocer sus debilidades en la prueba. Van a saber como qué áreas necesitan reforzar mucho más, cuáles son los tipos de preguntas que suelen tener erradas, y les va a ayudar mucho hacer ensayos y evaluarlos, analizarlos después eh, en cuanto a qué áreas necesitan reforzar. También va a ser súper importante entonces que planifiquen, ¿ya? Hacer un plan de trabajo, chiquillos y chiquillas, queda muy poco tiempo, quedan algo de 2 meses. Es súper importante que en este último tiempo se ayuden a través de una planificación en torno a hacer un plan de trabajo para que desarrollen todas sus actividades y no queden con cosas pendientes, ¿ya? Pero sobre todo para que puedan desarrollar aquellas áreas que tienen como fortalezas y para que puedan superar también sus debilidades
en la prueba. Ejercitar, ¿ya? Ejercitar siempre, chiquillos y chiquillas, va a ser una de las mejores formas que vamos a tener para nosotros ir subiendo puntaje, ¿ya? La prueba, como les decía yo antes, esta prueba mide habilidades y conocimiento aplicado, ¿ya? La práctica permanente, entonces, va a ser la mejor forma de aumentar su puntaje. Analizar preguntas oficiales del contenido más débil que tenga, ¿ya? Si yo sé que me cuestan las preguntas de inferencia, entonces me tengo que dedicar a hacer preguntas en donde me piden a mí hacer inferencias, ¿ya? Por eso es tan importante el diagnóstico y es tan importante también la ejercitación en esta prueba. Recordemos que finalmente acá lo que más nos va a medir la prueba es qué tanto nosotros nos adaptamos a este formato, qué tanto conocemos más que cualquier otra cosa. Finalmente también vamos a tener que es muy importante que nosotros podamos evaluar, ¿ya? Constantemente eh, el estado de avance que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿ya? Perdón, que me ahogo un poco, digo, yo estoy un poquillo complicado de la nariz. Pero, eh, retomando el hilo, perdón. Evaluar, chiquillos y chiquillas, va a ser súper importante para esta prueba, ¿ya? Porque nos ayuda a saber también el estado de avance que nosotros hemos ido teniendo durante el tiempo, ¿ya? Si hay áreas de mejora, cómo hemos ido mejorando, qué cosas nos han hecho mejorar también nuestro puntaje, ¿cierto? Yo creo que hay un avance. Ustedes han sido mucho más conscientes durante este año de qué se trata esta prueba. Eh, saben, por ejemplo, que hay conceptos que manejar sí o sí, ¿cierto? Pero tenemos que evaluar cómo hemos ido progresando y qué ha hecho que nosotros vayamos progresando también en esta prueba, ¿ya? Siempre va a ser conveniente entonces también solicitar ayuda a expertos sobre la preparación. ¿A qué me refiero con esto entonces? Si tienen dudas con algo en específico, si me dicen, oye, profe, yo no sé bien cómo, no entiendo las preguntas de síntesis, por ejemplo. Me pueden contactar a mí de manera interna y vamos viendo cómo podemos ir mejorando esa área, ¿ya? No hay problema con eso, porfa. Tengan como también la confianza de pedir ayuda cuando así lo sientan. ¿Ya? Y entonces, como la prueba de competencias lectoras va a medirles 6 habilidades, ¿ya? Que van a ser como las trascendentales para esto, ¿ya? Que van a ser como las palabras claves, ¿ya? De los cuales tanto hemos hablado a lo largo de este año. Denme un segundito, déjame tomar un poquito de agua. Ya. 6 habilidades entonces vamos a tener que, vamos a medir dentro de esta prueba, ¿ya? Y son estas 6 que aparecen acá. Eh, Identificar, relacionar, sintetizar, evaluar, interpretar e inferir, ¿ya? ¿A qué nos vamos a referir, por ejemplo, cuando hablamos de identificar? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan por cierto personaje en un relato, o qué pasa con cierto personaje en cierto párrafo, ¿ya? Cuando yo tengo que localizar información dentro de un texto. Eso se refiere a identificar. Cuando a mí me piden que yo tengo que ver algo en un texto. ¿Ya? Entonces, si a mí me ponen una pregunta en donde me dicen, identifique qué pasa en tal y tal parte, yo tengo que saber que tengo que ir a la parte que a mí me solicitan, ¿cierto? Y lograr captar aquello que se me está preguntando en esa parte del texto, ¿ya? Normalmente va a ser, identificar suele ser algo mucho más local, nunca nos van a pedir identificar algo a lo largo de todo el texto, porque identificar es algo que se hace puntualmente y de manera mucho más explícita. Eh, no tiene que ver con inferencias, por ejemplo. Cuando yo tengo que identificar algo, yo tengo que identificar información que está explícita en el texto, siempre, ¿ya? En cambio, cuando nosotros nos piden relacionar, yo voy a tener que hacer un choque o un cruce de información, perdón,
¿Se escucha bien ahí? Es que tuve algunos problemillas de internet. Puede que se haya pegado. Si me pasó algo así, por favor me avisan. Cuando a mí me piden relacionar información, entonces yo voy a tener que relacionar conceptos o cosas que me van a ayudar a enlazar la información entre partes distintas de un texto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos hacen estas preguntas de qué manera se relaciona el párrafo 5 y 6 con respecto al texto, y nos van a ir dando ciertas respuestas que van a hablar de la funcionalidad de esa parte del texto con respecto al texto global, ¿ya? O cómo se van a relacionar dos partes del texto en sí. También nos pueden preguntar algo de esta manera, ¿ya? Relacionar entonces siempre va a ser el vínculo que vamos a tener que establecer entonces el texto y su información, ¿ya? Cuando nosotros nos piden sintetizar, en cambio, ¿ya? Como vemos acá esta palabrilla, ¿cierto? Sintetizar. Cuando nosotros nos piden sintetizar información, nos van a estar pidiendo simplemente que resumamos. Eso es una síntesis, un resumen de la información, ¿ya? Entonces yo tengo que saber, y ahí como dato creo que se los había dado alguna vez, casi siempre el tema, por ejemplo, suele ser una síntesis, ¿cierto? O también puede ser una identificación, ¿ya? Entonces ahí también pueden jugar en la prueba con respecto a estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si me piden identificar un tema, yo casi siempre tengo que ir a la primera parte de un párrafo porque el tema de un párrafo casi siempre va a estar al principio. Siempre, en verdad. Va a estar al principio el tema de un párrafo. Si me piden sintetizar algo, va a ser muy difícil sintetizarlo, ¿cierto? Sino que me van a decir, en la síntesis yo tengo que lograr sacar como el corazón de la información de un párrafo o de un texto, ¿ya? A modo de poder resumirlo lo más sintético posible, ¿ya? Cuando me piden interpretar algo, yo tengo que apropiarme del texto. Yo tengo que decir, oye, en este texto yo vi tal cosa o se muestran tales cosas. ¿Qué es lo que yo veo que sucede ahí? Esas son las cosas que a nosotros se nos van a ir preguntando cuando nos van a señalar que nos están pidiendo una interpretación, por ejemplo. Cuando nos piden inferir algo, va a ser muy distinto porque, y esto lo hemos hablado, la inferencia, chiquillos y chiquillas, siempre se va a referir a la deducción de información. ¿A qué puedo extraer yo como información de un... ¿Ya? Nunca va a ser algo explícito y eso no se les puede olvidar jamás. Si a mí me preguntan por una inferencia y yo veo dentro de las respuestas muchas alternativas que, que, están textuales en el texto, nunca van a ser una inferencia, ¿ya? Así que tenemos que saber evaluar muy bien esas cosas, ¿ya? Porque la inferencia siempre va a ser aquella información que yo voy a poder deducir de un texto. Cuando hablamos de evaluar información, entonces va a ser muy distinto porque la evaluación va a tener que ver con decir a qué tipo de texto corresponde, por ejemplo, y a analizarlo en mucha mayor profundidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo ahora con unos ejemplos a qué se refiere cada uno de los conceptos. Recordemos que, a grueso modo, estos son los conceptos claves que nos van a aparecer en la prueba de transición. Entonces, si a mí me piden en el siguiente texto, miren el siguiente texto que aparece acá. Si a mí me dicen, la cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior desparramada por el piso y había huellas de barro fresco en el piso. Lucas, un perro enorme, se asomó por la puerta del patio con cara culpable. Si me piden identificar, por ejemplo, me podrían preguntar qué es lo que se afirma sobre la comida en el texto, ¿cierto? ¿Y qué se afirmaba sobre la comida en el texto, chiquillos y chiquillas? Se afirmaba que estaba desparramada en el piso de la cocina, ¿ya? Cuando me piden una afirmación, entonces me van a estar pidiendo identificar algo.
¿Y qué informaciones qué información se está afirmando acá? ¿La comida? Acá lo primero que se dice es que la comida estaba desparramada por el piso. Es lo único que se dice con respecto a la comida. Lo demás es con respecto al perro. ¿Ya? Así que, por ejemplo, en este caso, la identificación estaría de la mano con eso y sería información totalmente explícita. ¿Ya? Si me preguntan a mí por relacionar quién es Lucas, por ejemplo, ahí yo tendría que relacionar algo. ¿Por qué? Porque a mí la información de que Lucas es un perro se me da después. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen, me tengo este texto acá y me preguntan quién es Lucas, yo digo un perro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque luego de la palabra Lucas, que sale ahí entre estas especies de comillas, ¿cierto? Y con exclamaciones, luego me dicen un perro enorme se asomó por la puerta del patio, ¿ya? Entonces, se va a relacionar ahí directamente con el perro. En el siguiente texto, por ejemplo, si me dicen, la cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior también, perdón, el mismo texto, ¿cierto? Desparramada por el piso y había huellas de barro fresco en el piso. Lucas, un perro enorme, se asomó por la puerta del patio con cara de culpable. Mismo texto, pero ahora nos preguntan por una síntesis. ¿Qué nos podrían preguntar como síntesis? ¿Cómo se sintetiza el texto, por ejemplo? ¿Y cómo podríamos resumir nosotros la información que se me dio ahí? Lo podríamos resumir, perdón, de manera tan simple como que podríamos decir que Lucas hizo un desastre en la cocina. Yo diría como el perro Lucas hizo un desastre en la cocina para que fuera más completo. Si digo Lucas, podría pensar que es eh, eh, es una persona, ¿cierto? Entonces estaríamos llevando también a algo erróneo como respuesta. ¿Ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, es súper importante cuando nosotros hablamos de síntesis. ¿Ya? ¿Cómo se sintetiza el texto? Siempre tengo que dar luces de todas las cosas que se van mencionando en el texto, pero sacar solamente lo principal. ¿Ya? Si me piden inferir a mí, ¿ya? A mí me podrían preguntar, por ejemplo, ¿qué se puede inferir sobre las huellas en el piso? ¿Ya? Se puede inferir sobre las huellas en el piso que en el patio había barro. ¿Por qué? Porque si el perro manchó toda la cocina con barro, ¿cierto? Y dejó sus huellas marcadas, es porque antes había estado en la tierra que había en el patio. Y luego al entrar a comerse la comida a la cocina, manchó todo con el barro que había pisado afuera. Eso es una inferencia, porque es algo que no está explícito en el texto, pero es algo que yo puedo deducir como información. Por último, si a nosotros nos preguntaran por la interpretación, ¿cierto? ¿Qué se podría interpretar de la cara del perro? Por ejemplo, nos dicen acá, a ver, la cara de culpable, ¿cierto? Un perro enorme se asomó por la puerta del patio con cara culpable. ¿Qué se puede interpretar entonces de la cara del perro? La cara culpable del perro explica el desastre en la cocina. Totalmente va a ser así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos diría el texto que el perro estaba con cara de culpable, que además estaban todas las huellas en la cocina. Interpretar a qué se refiere esta información de la cara culpable eh, del perro. ¿Culpable de qué? De que él había sido el responsable de ese desastre en la cocina. ¿Ya? Si ahora nos pidiesen evaluar el texto, por ejemplo, nos podrían preguntar con qué finalidad se va a emplear una descripción en el texto. ¿Ya? ¿Por qué va a haber una descripción entonces en el texto? ¿Ya? Podríamos decir nosotros ahí que vamos a tener como finalidad que vamos a mostrar el desastre hecho por el perro. ¿Ya?
¿Cuáles van a ser las descripciones? La cara del perro, los restos de comida, las huellas en la cocina, ¿ya? Esas son descripciones que nos va dando el texto y que finalmente lo único que nos quieren decir es que era quien había sido el culpable del desastre que estaba en la cocina. Eso es evaluar un texto, ¿ya? Porque nos hace elaborar un juicio sobre la estructura del texto, ¿ya? Evaluar entonces siempre nos va a hacer hacernos un juicio sobre cómo está estructurado el texto, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, las otras cosas no tenían mucho sentido con respecto a la prueba de transición y nuestra ejercitación, así que las preferí escindir de esta actividad, ¿ya? Vamos a dejar de compartir acá. Y les quería preguntar si tienen dudas con respecto a la información que se les estaba dando, ¿cierto? Recordemos siempre que estos conceptos, estos 6 conceptos van a ser aquellos que nos van a llevar a responder correctamente todas las preguntas de la prueba de transición. Es eso lo que tenemos que entender finalmente, a qué se refiere y qué es lo que nos está pidiendo la pregunta. Siempre tenemos que pensar eso. ¿Qué es lo que me pide a mí la pregunta? ¿Qué habilidad me pide a mí evaluar? ¿En qué parte del texto? ¿Y qué es lo que esperan que yo responda? ¿Ya? Entonces, siempre, chiquillos y chiquillas, tienen que evaluar muy bien la pregunta. Es fundamental que entiendan qué es lo que se les está preguntando, además de entender el texto. ¿Ya? Recordemos siempre que la lectura es también el momento fundamental para que nosotros obtengamos un buen resultado en la prueba, porque si no entendemos el texto, difícilmente vamos a poder responder de manera correcta. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, si tienen dudas me las pueden ir haciendo. Voy a dejar ahí para que piensen si es que tienen algo que preguntarme. ¿No? Ya, chiquillos y chiquillas, eso sería entonces. Les voy a dejar el video subido hoy día también y se los voy a enviar. Yo creo que es importante que estos conceptos queden claros y que puedan revisar también cómo los fuimos revisando. ¿Ya? Ejerciten, no se les olvide eso, chiquillos y chiquillas. La clave de esta prueba es solamente ejercitar y ver en qué cosas nos estamos equivocando y por qué. Eso nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo funciona la dinámica de esta prueba. Mucho ánimo, cuídense mucho y cualquier duda que tengan, cualquier ayuda que necesiten, se acercan a nosotros. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho y nos estaremos viendo entonces el lunes. Chau.